Corresponde a la defensa técnica del ciudadano inocente, Ana Luca Namay, exponer al término de este juicio oral público y contradictorio las razones por las cuales, señor magistrado, debe absolverse de la acusación puramente formal sostenida en su contra como presunto autor del delito de lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, tipificado y sancionado en el artículo 122-B, primer párrafo, concordante con el 108-B del Código Penal, en agravio de Margarita González Orbegoso. Para ello, señor magistrado, debemos recordar qué sucedió el 4 de marzo del 2025, fecha en la que el médico legista Raúl Pérez vino a deponer sobre sus conclusiones, vino a ser examinado sobre sus conclusiones que él precisó en el certificado médico legal 018602-PF mayúscula AR del 26 de septiembre del 2018, practicado por mandato del octavo juzgado de familia de Trujillo, ni siquiera por la fiscalía, la doctora aquí presente, a la señora González Orbegoso Margarita. ¿Y por qué hacemos esta alusión? Porque fue la exigencia, señor magistrado, que su despacho estableció, y en todo caso la precisión que su despacho fijó, cuando la señora fiscal, a esta etapa ya, después de 2-3 años de proceso, pretendía establecer cuál era la acción o el objeto causante de las lesiones que este certificado médico contiene como descripción en sus conclusiones. Atención facultativa 10 días, incapacidad médico legal 30. Y usted muy objetiva y razonadamente indicó, no le permitió, toda vez que le explicó usted que no era sugerida la pregunta, sino que es impertinente porque el perito, el señor Pérez, según la pericia que usted le puso a la vista, usted le precisa a la fiscal, en ningún momento dice que ha evaluado a la testigo o a la agraviada. Y ahí resalta usted que el punto central ese es el punto central del funcionamiento de la defensa. ¿De dónde apreciaron esas lesiones? Peor aún al día de hoy, nos dice que es en base, no por la policía, no por la fiscalía, sino por el juzgado de paz letrado de familia, por los hechos. Entonces, señor magistrado, iniciamos nuestro alegato haciendo memoria de lo que sucedió en la sesión pasada del día 4 de marzo del 2025 por las siguientes razones. Para empezar, hay que analizar qué tipo de delito estamos. Efectivamente, es un delito contra la vida, el cuerpo y la salud que tiene una norma específica que amplía o protege a los miembros de un grupo familiar de todo tipo de lesión o afectación a su salud física. Es un delito de resultado y que la prueba por excelencia en este tipo de casos, señor magistrado, es el certificado médico legal. Esa es la prueba por excelencia, la reina de las pruebas, el certificado médico legal. En ese sentido, señor magistrado, el resto de pruebas tienen que estar en un sentido corroborativo y en esa misma línea acreditativa de dos cosas. Primero, las conclusiones, que en este caso sí arriban a la existencia de lesiones traumáticas. Y en segundo orden, y no menos importante, a establecer cuál fue el origen. El origen, sea la acción o el objeto que finalmente generaron en el cuerpo de esta señora las lesiones que finalmente han sido descritas en el certificado médico legal. No hay otra forma, señor magistrado, de entender y resolver estos casos que van contra la vida, el cuerpo y la salud, sino a partir del certificado médico legal. Ninguna declaración podría superponerse a un tema médico legal o a un tema médico científico para dar luz en torno a la lesión, el objeto u acción causante de la lesión. Y ese es el punto gravitante de este caso, doctor, que no existe. Si bien es cierto, existe como conclusión las lesiones, pero lo que no existe, señor magistrado, es el objeto causante o la acción que causó finalmente la incapacidad médico-legal de 30, la atención facultativa de 10, denominada lesiones traumáticas de origen contuso,
lusofractura de articulación interfalange proximal del tercer dedo mano izquierda, fractura de falange medio cuarto dedo mano izquierda. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la data, que es donde aparece el contenido o de la acción que generó la lesión en el cuerpo y o el objeto con el cual se generó finalmente la lesión en el cuerpo. Y nosotros nos encontramos con la descripción en este documento de un oficio. ¿Y de quién? Del juzgado de familia. Ni siquiera de la policía, ni siquiera de la fiscalía, sino de un juzgado de familia. En ese sentido, señor magistrado, desde el inicio, en este análisis probatorio, valorativo probatorio, de la prueba actuada en este juicio oral público y contradictorio, empezamos de manera negativa, restamos validez, sobre todo contundencia probatoria en la propuesta fiscal que pide una pena incluso efectiva sin que se establezca la acción o el objeto causante de la lesión. La lesión, doctor, como dijimos desde el inicio, no la cuestionamos porque está en un certificado médico legal, pero donde cuestionamos dura y fuertemente es en torno a la acción o objeto con el cual se generó finalmente la lesión. Y en ese sentido, en primer orden, señor magistrado, se oralizó el acta de denuncia policial, que es el documento más próximo a los hechos ocurridos el día 20 de agosto del 2018. Me estoy refiriendo a la copia certificada de denuncia que existe en autos y que está incluido como medio probatorio en el auto de enjuiciamiento. Y si nosotros revisamos, doctor, la parte denunciante, efectivamente, Lady Stephanie Luján González con su madre Margarita González Orbegoso. Y en el contenido de la denuncia, doctor, por ningún lado, ni siquiera de manera inadvertida, se establece o se fija o se declara o se indica que mi patrocinado generó alguna acción o empleó algún objeto que dirigió hacia las manos, sea izquierda o derecha, de la presunta víctima y que pudiera pensarse como acción generadora de las lesiones que hoy día se están imputando en el mencionado certificado médico legal. Y para ser más explícito y preciso, voy a referirme directamente a lo que la señora señaló en esta acta de denuncia y que corre como medio probatorio en el cuaderno de pruebas. Señala lo siguiente: fecha de registro 21 de agosto del 2018, fecha y hora del hecho 20 de agosto del 2018, es decir, el hecho fue el 20 de agosto del 2018 y se hizo la denuncia al día siguiente, el 21. Y señala, ambas personas en el contenido, señalan, dice, manifestando haber sido víctimas de violencia física y psicológica por parte de Luis Enrique Analuca Namay, hecho ocurrido en la dirección antes mencionada, es decir, en la calle Palermo, el mismo día a las 12:30, en circunstancias que las denunciantes se encontraban descansando, donde llegó el denunciado en aparente estado de ebriedad y comenzaron a tocar la puerta insistentemente, pero no al abrirle la puerta, este rompió el vidrio de la puerta donde su esposa fue y abrió la puerta. Al ingresar a su domicilio, este le agarra a su esposa empujones y jalones del cabello, golpeándole la cabeza contra el piso. Asimismo, aquí viene lo importante, doctor, la señora Margarita González Orbegoso, 63 años, se metió a defender a su hija, donde el denunciado agarró y le metió un puñete en el rostro, empujándola al piso, rompiéndole la ceja izquierda producto del puñete, además de hablarle con palabras soeces y denigrantes, lo que da cuenta a los fines del caso. Señor magistrado, no aparece acción o el empleo de algún objeto que se pueda, si quiere entender, como el elemento causante de las lesiones a nivel de la mano. Solamente refiere a nivel del ojo. Y si esta afirmación la comprobamos con el certificado médico legal, por un lado, la lesión o el golpe al ojo no aparece mencionada por ningún lado. Y respecto a la lesión, si bien es cierto, aparece en la mano izquierda, pero en la data, en los hechos que generan el análisis de este médico legista, no aparece identificada acción alguna o el empleo de objeto alguno que le pudiera causar la lesión en la mano. Sí se señala en este documento, doctor, y en esa línea, mi patrocinado ha declarado en juicio y ha reconocido que efectivamente ese día estuvo tomando con la hija de esta señora presunta víctima, su aún esposa, estuvieron tomando licor por más de 4 horas. Llegaron a la casa, tuvieron un conato de pleito porque siempre peleaban, producto de los celos, señor magistrado, y cotejando con la información que estas señoras dan
al momento de los hechos, al día siguiente de los hechos, al 20 de agosto del 2018, es decir, al día siguiente, 21, en la comisaría, dice que ella se metió, y es muy probable, doctor, tal como mi patrocinador ha señalado, ya que ha perdido, no tiene el licor, el nivel de licor que ha tomado, era bastante, probablemente, y luego, doctor, en temas de probabilidad, esta señora cayó porque dice, se ha caído al piso, y ahí probablemente se ha golpeado otras partes del cuerpo, que no, señor magistrado, justifican o establecen niveles de certeza respecto a que mi patrocinado, él, dolosamente y conscientemente, haya ejercido acción o haya empleado algún objeto para lesionarle la mano, tal como se describe en el certificado médico legal. En esa línea vinieron a declarar también, señor magistrado, ambas personas, la presunta víctima y su hija, en calidad de testigo, y la defensa hizo referencia a sus declaraciones previas. En ese sentido, las declaraciones previas que han sido ordenadas incluirlas dentro del expediente de pruebas, en ningún momento, señor magistrado, en las declaraciones previas señalan ambas que mi patrocinado ejerció acción o empleó algún objeto y las dirigió a las manos para que luego se pueda entender que él lesionó la mano izquierda al nivel que describen en el certificado médico legal. Me refiero a la declaración del 20 de agosto del 2018 de la señora Margarita González Orbegoso, de 63 años. Y en la pregunta 8 y en la respuesta 8 señala lo siguiente: él vino, me tiró un puñete en el ojo, sintiendo mi ojo como si hubiera... Sí, señor magistrado, estoy terminando. En la misma línea la hija también señaló, señor magistrado. En consecuencia, señor juez, en consecuencia, y con esto cierro mi alegato de clausura, si es que el magistrado, desde ya, al momento de controlar los niveles de interrogatorio y contrainterrogatorio en este sistema de partes, claramente ha quedado notado de que no existe la acción o el objeto causante de la lesión, mal se haría, señor magistrado, establecer responsabilidad por una causa objetiva que la señora sí presenta, pues las lesiones en sus manos han podido ser producto de otras cosas, menos de una acción dolosa, consciente y voluntaria del acusado. Por esas razones, frente a la duda, señor magistrado, frente a la duda, debe absolvérsele a mi patrocinado por el delito imputado y anulársele sus antecedentes penales que se hayan generado. Muchas gracias, señor magistrado. Finalmente, la parte acusada desea agregar algo. Señora Lanuca, ¿o no? Active su audio. Ya. Brevemente, ¿deseas sostener algo? No, doctor. Ok. Número de resolución, doctor Espinosa. Adelantamiento fue cierto. Resolución número 15, doctor.